Bueno, bienvenidos a este nuevo video tutorial de Django Nest. En este caso vamos a tratar algunas cositas por separado para explicar el uso de los routers, ¿sí? Cómo se están utilizando los routers. ¿Sí? Básicamente un router lo que hace es que mapea, ¿sí? Cómo se están utilizando o cómo se va a utilizar un view set, ¿sí? Que tenga definido cada una de sus acciones a realizar. ¿Sí? Básicamente ya nosotros hemos utilizado un router, simplemente que no he explicado su funcionamiento. Entonces vamos a explicar un poco de cómo funciona el router, ¿sí? En este caso estamos mapeando dos viewsets y lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Esto que está aquí al momento de registrar se llama un prefix, ¿sí? En este caso para nosotros vendría siendo usuarios. Sí, y ese prefix juega un papel muy importante en cómo se va a formar la URL dentro del router. ¿Cómo se genera? Pues la URL más sencilla es el prefix terminado con un slash. A esta URL van a llegar los get, ¿sí? Los métodos get y post según cómo está configurado ahorita mismo el router con default router, ¿sí? Que va a ser para obtener objetos con el get y crear objetos con el post, ¿sí? Tal cual. El siguiente vendría siendo prefix slash lookup, ¿sí? Recordamos que habíamos en nuestra view, veámoslo un momento, nosotros configuramos un lookup field. Ese lookup field es el parámetro que se encuentra en esta parte de acá, y este va a aceptar los métodos get, put, patch y delete. ¿Qué van a hacer esto? Van a obtener un objeto con el ID o PK que estamos mandando, actualizarlo, actualizar parcialmente con patch, dependiendo cuál se va a utilizar. Actualizar con put se actualiza todo, con patch se actualiza parcialmente, o borrar el objeto de ese ID, ¿sí? Básicamente eso es lo básico de un router. Así está trabajando default router y así trabaja simple router. Default router agrega un parámetro, ¿sí? Que vendría siendo algo como esto: prefix slash punto aquí punto format, ¿sí? Que vendría siendo el formato en el cual se necesita o se requiere esa información. ¿Sí? Bueno, aquí tengo un error que es más o menos lo que le voy a explicar ahorita. Listo. Miren que aquí me da el formato en que lo quiero, ¿sí? En este caso no estoy trabajando con XML, solamente con JSON, ¿sí? .json, si lo quiero en JSON, o simplemente lo mando así, me trae la pantalla del API. Básicamente esa es la diferencia actual entre un default router y un simple router, ¿sí? En este caso hay algo más que podemos agregar a la funcionalidad del router, que nos va a ayudar muchísimo a crear funcionalidades nuevas sobre cada una de las views que tenemos. Por ejemplo, en el dado caso vieron que había un error, pero porque vamos a trabajar un set password, ¿sí? Vamos a crear un serializer, no un model serializer ni un hyperlink. Bueno, vamos a crear un serializer como tal. Para esto vamos a colocar set password, ¿sí? Vamos a crear ese serializer y va a ser un serializer.serializer, ¿sí? Este serializer va a tener dos campos: password 1, ¿sí? Que va a ser un serializer.charfield, un max length. Seamos sinceros, difícilmente una persona coloque más de 36 caracteres para un password. Y password
2 va a ser igual a serializer.charField maxlen también 36. ¿Sí? Listo. Para esto, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reescribir el método de validación. Para nosotros lo importante entre un password o un cambio de password es que los dos passwords sean iguales, ¿sí? Entonces vamos a crear def validate, ¿sí? Vamos a reescribir esa validación y lo que le vamos a decir es si attributes o atributos que vienen para validar password 1 es igual a atributos password 2, si son iguales, entonces yo simplemente voy a decir return attributes, else voy a hacer aquí un raise, los passwords no son iguales. Listo. Este es nuestro serializer, con el serializer que vamos a trabajar. Lo siguiente que vamos a hacer es aquí en esta user de user, lo que vamos a hacer es que vamos a definir una función llamada setPassword, ¿sí? Vamos a colocarle setPassword y este setPassword va a recibir, atención con esto, va a recibir el request como si fuera una view normal, ¿sí? Va a ser y un primary key, que en nuestro caso vendría siendo un ID, que lo vamos a dejar en none, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer este setPassword? Inicialmente voy a obtener el usuario. ¿Cómo voy a obtener el usuario? Debido a que es recordemos que estamos trabajando sobre un model viewset, entonces yo puedo tener self.getObject y esto lo que me va a traer es el usuario al cual pertenece el ID en el cual se introdujo la persona a través de la URL, ¿sí? Y le voy a decir serializer es igual a setPassword, vamos a importarlo aquí y vamos a decirle que la data va a ser igual a la request.data, ¿sí? Listo. Entonces le vamos a decir si el serializer is valid, ¿sí? Si el serializer es válido, entonces user.setPassword serializer.data password 1. Podemos utilizar password 1 o password 2, no hay ningún problema, debido a que los dos tienen que ser iguales para que sean válidos. Salvamos el usuario, ¿sí? Y por último retornamos un response que diga status cambio realizado con éxito, ¿sí? Si no, entonces vamos a retornar el response, ¿sí? Con serializer.errors, los errores que han salido, y status, vamos a colocarle un status, aquí tengo http 400 bat request, ¿sí? De que no se realizó bien. Listo, con esto ya tenemos algo muy importante y es ya tenemos la nueva funcionalidad para la view, pero hay que tener en cuenta algo, ¿sí? En estos momentos para el router esa función que acabamos de hacer no significa nada. ¿Por qué no significa nada? Bueno, aquí tengo que corregir algo, raise serializer.validation error, ¿sí? Para que sea una validación de un serializer y se guarden los errors, si no pues no va a aparecer en los errors. Listo. Ahorita mismo esta función para el router no significa nada, ¿sí? No va a mapearla por ningún motivo. ¿Cómo vamos a hacer para que mi router mapee pues de una manera correcta esa función que estamos haciendo ahí? Vamos a utilizar un decorador. Un decorador es una función que hace como una envoltura sobre la función, ¿sí? O sea, envuelve una función con una función, aunque suene extraño, para agregar o modificar su comportamiento. En este caso vamos a utilizar el comportamiento llamado detail row,
Detail route lo que le va a decir al router es que para poder acceder a esta funcionalidad tendremos como base la ruta de detalles, y ahorita le muestro muy bien cómo es esto, y que el método que vamos a utilizar para este va a ser post solamente, ¿sí? Entonces sigamos con la explicación del router. Listo, además de tener esto, entonces tenemos que tener en cuenta, esta es la list route, ¿sí? Esta que está aquí, que es la de listar objetos, ¿sí? Esta lista, o sea, donde solamente utilizamos el prefijo, son las list route. Vamos a separarlas aquí un poco. Vamos a hacer un... Listo. Y estas que se encuentran acá son las detail route o las rutas de detalle, ¿sí? Entonces, como le estamos diciendo que nos vamos a basar sobre la detail route a través del decorador, él lo que va a realizar es que va a agregar una función, una ruta además, de manera que es prefijo, ¿sí? Lookup slash y por último el method name, ¿sí? O el nombre del método. En este caso aquí vendría siendo lookup slash format, y el formato de las list route, como ya lo vimos, fue simplemente con el formato acá. Listo. Ahora, existen dos decoradores. Existe el decorador de detail y existe el decorador de list, ¿sí? Entonces, yo también puedo colocar acá, vamos a agregarlo acá, pero lo quitaremos enseguida. List route, ¿sí? Y como podemos ver, viene de los decoradores de Django REST Framework, pero ese list route no lo vamos a utilizar. Listo. Teniendo esto, entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un request, aquí lo tengo ya preparado, ¿sí? Vamos a cambiarlo hasta 6. Ok. Y vamos a buscar la ruta según lo que habíamos colocado acá. La ruta vendría siendo aquí usuarios, que es el prefijo, el prefix, el lookup, vamos a colocárselo al usuario 2, y por último el method name, que vendría siendo set password. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer un cambio acá, vamos a quitar acá. Listo, ok, hacemos play y listo. Ahí vemos la primera validación, los passwords no son iguales. Modificamos nuestra petición, lo colocamos iguales, ok, play, cambio realizado con éxito. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, actualicemos acá, vamos a abrir aquí, que es el usuario 2, ¿sí? Vamos a ver el hash que tenemos acá, vamos a aumentar un poquito, ¿sí? En este caso vendría siendo 1xwzo, listo. Vamos a volver a hacer el cambio, aquí hay un request, voy a colocarlo hasta 5, ok, hacemos play, cambio con éxito, actualizamos y vemos que cambió tanto el salt como el password. Entonces sí está cambiando el password del usuario. Y así podemos ir agregando funcionalidades sobre cada una de estas, ¿sí? Ojo que solamente cambia el usuario al cual le doy el ID. Si intento hacerlo de nuevo con este cambio realizado con éxito, este no cambia, ¿sí? Si lo coloco para el usuario 1, que en este caso es el 1 que está acá, play, cambio realizado con éxito, actualizamos y aquí vemos que cambió. Igualmente es muy peligroso dejar pues esa funcionalidad al aire, que todo el mundo lo puede utilizar. Entonces yo lo que puedo hacer es si el serializador es válido, incluso mucho antes, yo puedo decir
si user es igual a request.user, ¿sí? Si no, entonces puede hacer un return response con un error que diga error este no es su usuario, o ¿cómo le podríamos colocar? Bueno, sí, colocamos así como prueba, coma, y mandamos un status igual a status http 403 forbidden, sí, prohibido. Aquí vamos a cerrar esto acá, vamos a quitar esto de acá, listo. Entonces ahora si yo intento hacer esto, listo, me sale un error, este no es tu usuario, un response del 403 forbidden, ¿sí? Y ya podríamos controlar que un usuario no pueda cambiarle el usuario a otra persona. Listo, ya con esto terminamos la parte de lo que es router, ya entendemos un poco más lo que es router, entendemos más un poco lo que son serializers, bases, entendemos cómo se valida y cómo crear funcionalidades sobre las viewset para extender su comportamiento y pues conseguir todo lo que necesitamos a través de ella. Bueno, este fue un video tutorial de Django Nice con Django Ray Framework. Nos vemos la próxima. Recuerden, mi nombre es Luis Moncaris y pues hasta luego.